todos, qué gusto verles, qué bueno que estamos aquí. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me da gusto. Vamos a terminar el día de hoy con la temática que hemos estado llevando a cabo durante estas últimas 3 semanas acerca de la convicción. He titulado estas porciones de la Escritura que estamos estudiando en Hechos 21, a donde aprendemos que el apóstol Pablo nos enseña que él tiene muy claro qué es lo que él quiere de su vida y hacia dónde va. No va a permitir que nada lo desvíe. Y hoy vamos a terminar de ver cómo esto impacta a otros y espero que les sirva. De repente, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, tengo que aclararlo, vamos a tocar un tema que al parecer es como si fuese otro tema, y bien podría ser otro tema, pero está relacionado con lo que vamos a estar viendo. Entonces, espero poder transmitir lo que el día de hoy he preparado. Hemos estado hablando del compromiso y la última vez que estuvimos juntos hablamos que hay diferentes tipos de compromisos, o diferentes niveles, si usted quiere. La semana pasada hablamos que existe uno que es el compromiso incompleto, donde nunca le das todo al Señor, donde solamente por partes, si te conviene, si tienes tiempo. Hablamos que hay un compromiso poco sincero, eres farsante, o hay gente que es farsante, gente que aparentemente por fuera es muy santa, es muy cristiana, pero cuando viene la presión, cuando viene realmente el punto donde hay que demostrar, la gente saca, externa lo que realmente hay dentro. Lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Cuando tomas una pasta de dientes y la oprimes, lo que sale de esa pasta o de ese envase es pasta de dientes. Y lo mismo sucede en la vida del cristiano. Cuando alguien o alguna circunstancia te oprime, te presiona, en ese momento de presión, en ese momento, en esa situación, lo que salga de ti, como tú reacciones, como tú hables, como tú actúes, es lo que va a demostrar qué hay dentro de tu corazón, qué hay dentro de ti. También hablamos la semana pasada que hay personas que son o que tienen un compromiso intermitente. Estás comprometido hoy y mañana quién sabe. Pero lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que haya un abandono total a su causa, que sea constante, que nunca renunciemos. Y así nos encontramos en Hechos 21 y vemos este tipo de compromiso en el apóstol Pablo y vemos cómo a través de los versículos que hemos estado viendo, él nos muestra 4 puntos interesantes que hemos estado tocando. Número 1, el valor de la convicción o el coraje de la convicción, si tú quieres. Y aclaré que coraje no quiere decir un temperamento o enojado, sino más bien es el arrojo. Tiene 4 formas que tú lo puedes ver. Número 1, conoce su propósito. El valor de tener una convicción, conoce su propósito. Número 2, no se puede desviar. Número 3, está dispuesto a pagar cualquier precio. Y número 4, afecta a los demás. Entonces, de manera muy rápida, el punto número 1, el valor o el coraje de la convicción, conoce su propósito. Por lo tanto, hay que entender que no podemos defender algo a menos que tengamos algo que defender. A menos que tengas esa convicción de saber por lo que estás luchando. Entonces todo va a comenzar en eso, en algo que crees. Estás convencido de algo. Pues si no estás convencido de eso, ¿sobre qué va se pelea? O sea, ¿hacia dónde o cómo? Pablo tenía esa convicción. Su convicción fue: Dios quiere que lleve este dinero a los santos de Jerusalén porque hay pobres, hay necesidad, y tengo que unificar a la iglesia, mostrarle que hay gente, a la iglesia de Jerusalén, mostrarle que hay gente en otras partes del mundo que también creen lo mismo que ellos, y aunque no son judíos, podemos hacer una iglesia unificada. Y ese era el objetivo, y ese era lo que perseguía. Y tenía
algo por qué estar comprometido. Y entonces eso es muy básico. Tenía el coraje de la convicción que conoce el propósito. Porque no vas a poder defender tu ministerio, tu intención o tu propósito a menos que tengas uno. El punto número 2, el coraje de la convicción no se puede desviar. Estos son temas que ya vimos. Pase lo que pase, no se puede desviar a la persona. Tiene su objetivo, tiene su convicción. Y ese era Pablo, y eso es lo que vimos. Él va a seguir adelante, aun a pesar de que le están mostrando que va a sufrir, a pesar de que le están diciendo, vas a pasar por situaciones difíciles. Él no se desvía, él sigue hacia adelante. En cada puerto que él toca, escucha lo mismo, pero se despide y dice, yo voy hacia mi punto que tengo que llegar. Y número 3, y eso vimos la semana pasada, el valor o el coraje de la convicción está dispuesto a pagar cualquier precio. Y me pongo a pensar en un Daniel, que en algún momento de la Escritura se nos dice que Daniel, por las envidias que había en ese momento, que lo rodeaban, le dijeron, no vayas a orar, no vayas a tener una petición a cualquier otra persona que no sea el rey. Le tendieron una trampa y Daniel, en lugar de hacer caso a lo que se le advirtió, simple y sencillamente siguió haciendo lo que todos los días hacía. Abrió su ventana y oró a Dios y estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. También podemos ver que estaba 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que se les dijo que se inclinaran y adoraran al rey, y que dijeron, no lo vamos a hacer, y los echaron al horno hirviendo, y dice que hasta 7 veces lo pusieron a hervir más de lo normal, y no lo hicieron. Estuvieron dispuestos a ir a ese horno a morir antes de inclinarse a adorar a ese falso Dios, y ellos estaban dispuestos a pagar el precio, y se dieron la vuelta y caminaron directo hacia ese horno de fuego. Y entonces vemos que están dispuestos a pagar el precio. Y me pregunto, y le pregunto yo a usted, como cristianos, ¿tenemos una convicción? Es decir, ¿sabemos hacia dónde vamos en nuestro ministerio? Porque todos los que somos cristianos tenemos un ministerio, un llamamiento de parte de Dios. En este caso, por ejemplo, los que somos jefes de familia, pues el primer ministerio que nosotros tenemos después del Señor es nuestra familia. ¿Qué tenemos con nuestra familia? ¿Qué hacemos con nuestra familia? ¿Cómo les enseñamos? ¿Qué estamos haciendo? También tenemos un llamado a la iglesia. Tenemos que predicar el evangelio y enseñar a los demás. Y ustedes como mujeres, ¿qué están haciendo? Con sus hijos, con las personas que conocen y todo lo que está sucediendo alrededor de sus vidas. ¿Qué está sucediendo? Y entonces es importante darnos cuenta. Y estamos dentro de la historia que estamos estudiando aquí, que Pablo se encuentra hospedado en la casa de Felipe. Recuerda que lo vimos la semana pasada, estamos en la casa de Felipe en el capítulo 21, y Felipe le ha dado a este Pablo, que antes era el enemigo, la entrada a su casa, lo recibió y estamos aquí. Y en el versículo, que es el que toca el día de hoy, que es al que vamos a ir, Hechos 21, versículo 10, se nos dice, después de presentarnos a las 4 hijas de Felipe, que son las que profetizaban, que aclaramos que no es para predicar en la iglesia, sino que es un punto donde se le enseña a las personas de manera práctica algo que Dios daba a estas 4 mujeres. En el versículo 10 de Hechos 21 dice, después de estar ahí varios días, y algún comentarista dijo que Pablo está yendo hacia Jerusalén, hacia la celebración de la Pascua, y entonces, como tiene algunos días, se queda. Y dice, me voy a quedar aquí, por eso está ahí algunos días. Dice, un profeta llamado Agabo vino de Judea. Este profeta, es interesante ver que es un profeta no en el sentido del Antiguo Testamento, sino en el sentido del Nuevo Testamento.
En el diseño de Dios para los primeros años de la iglesia había dos hombres claves. Y en algunas ocasiones, como en el versículo 9 que vimos la semana pasada, se usaban algunas mujeres para este ministerio. Estas dos personas son apóstoles y profetas. Acompáñame a Efesios, capítulo 4, solo para aclarar por qué dice que este hombre era un profeta. Efesios 4, versículo 11. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser, ¿qué dice? Apóstoles. A otros el don de ser, ¿qué? Profetas. A otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Esto es importante que aprendamos como iglesia para que sepamos. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 20. Mismo libro, capítulo diferente. Ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Ok, entonces, entendiendo que las epístolas de Pablo, cuando se escriben por la instrucción del Espíritu Santo y son entregadas a la iglesia, tienen muy claro que los que van a continuar la obra, escuche, son pastores y ancianos. Si tú te dedicas a estudiar las epístolas de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo no establece apóstoles, Pablo no establece profetas para continuar con la obra. Pablo establece ancianos y establece pastores. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que ya no hay una mención de apóstoles. El término evangelista de repente entra en uso y así creemos que los apóstoles y profetas fueron reemplazados cronológicamente por estos pastores, docentes y evangelistas. Pero en los años, vamos a decirlo así, de fundación de la iglesia, o sea, es decir, en el inicio de la iglesia hubo apóstoles y profetas para iniciar la obra, para que la obra despegara. Después, ¿y por qué digo esto? Porque tú lo puedes corroborar con las epístolas. Pablo no deja, les voy a dejar a este apóstol. Pablo no dice, les voy a dejar a este profeta. No, deja ancianos y deja pastores. Ahora, estos apóstoles y estos profetas, ambos eran predicadores e iban por todos lados predicando el evangelio de Cristo, enseñando la palabra de Dios y fueron usados por Dios como sus ministerios en muchas ocasiones, hablando en público, ese era su fuerte y estaban en esta área de revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente Dios les decía, o sea, no, aparte de esto, Dios tenía un mensaje y lo voy a decir así, de manera práctica para la gente. Así que hubo momentos en que Dios les dio una revelación directa. Escuche, la revelación de los apóstoles en su mayor parte fue doctrinal. Cuando digo doctrina, se sabe a lo que me refiero, ¿cierto? Me refiero a la Biblia. Los apóstoles predicaban doctrinalmente. Decían, esto dice el Antiguo Testamento, porque todavía no había Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué predicaban? Cristo. Porque Cristo está en toda la Biblia. Cuando usted escuche un mensaje del Antiguo Testamento, usted debe escuchar a Cristo en ese mensaje. Si no escucha en ese mensaje a Cristo, entonces no es un mensaje de salvación. Puede ser un mensaje motivacional, puede ser un mensaje de muchas cosas, pero Cristo tiene que estar en ese mensaje. Por el otro lado, para los profetas había un mensaje práctico de revelación. No siempre, pero en algunas ocasiones. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo era un apóstol, pero cuando él daba la revelación se refería a la doctrina. Cuando este profeta Agabo
dio la revelación, fue una revelación sobre la vida práctica de la iglesia. Por ejemplo, Hechos 11:28. Es el mismo. Uno de esos profetas, ¿quién dice? Dijo por medio del Espíritu Santo: vendrán al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador. ¿Qué está predicando? ¿La palabra? No, no es doctrina. Está dando un mensaje práctico. Está dando una advertencia. Entonces aquí aparece otra vez este profeta con un mensaje práctico para los creyentes, para la iglesia. Y entonces podemos ver que de repente los apóstoles se especializaban en doctrina y los profetas tenían un aspecto un poco más práctico. Hechos 21:11. Continuamos con la narración. Llegó este profeta, dice el versículo 10 y el versículo 11, a donde estábamos nosotros, y tomó el cinturón de Pablo. Agabo mismo se ató los pies y manos con el cinturón y dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Es mensaje de Dios? Sí lo es. ¿Es doctrina? No lo es. Así es como los judíos de Jerusalén atarán al que lleve puesto este cinturón. Después lo entregarán a los que no son judíos. Esa es una ilustración dramática. Y por cierto, es exactamente lo que sucedió. Estaba hablando revelación de Dios, no doctrinalmente, sino en términos de vida práctica a la iglesia. Tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Y esa es una manera en que Dios ilustra de manera vívida la profecía. Y es muy interesante porque Dios está preocupado por nuestra recepción de la información. Imagínate todo lo que hace Dios para que entendamos. A ver, no nada más se los voy a decir, se los voy a ilustrar. Toma el cinturón, se amarra y dice: al dueño de este cinturón, esto es lo que le va a suceder. Y entonces la explicación cobra otro sentido, ¿cierto? Ahora, esto no es nada nuevo. Acompáñame a primera, creo que es Primera de Reyes, y si alguien me ayuda y me corrobora eso, Primera de Reyes 11, porque no estoy seguro si es primera o segunda, pero Primera de Reyes 11, versículo 29. Un día, Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Si estoy bien, ¿es primera o es segunda? Gracias, muy amable. Dice: Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Imagínate, se encuentran estos dos en el camino. Uno de ellos trae un manto nuevo y de repente cuando se encuentra de frente, toma su manto y lo empieza a romper en 12 pedazos. De repente podrías decir: pues, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿por qué está haciendo eso? Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu en honor de mi siervo David, y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón, porque dejó de seguirme y es devoto de Astaret, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloc, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de ser lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia
de su papá David. Y estas cosas son inolvidables. Dios ilustrando de manera vívida estas cosas. Otra ilustración, Isaías 20. Isaías 20, versículo 1. Era el año en el que el rey Sargón de Asiria mandó al comandante en jefe del ejército a Asdod, quien la conquistó y capturó. En ese tiempo el Señor dijo por medio de Isaías, hijo de Amós, escuche, ve y quítate esa ropa áspera y las sandalias. Así hizo Isaías y anduvo en ropa interior y descalzo. ¿Tú te puedes imaginar a alguien caminando por la calle en ropa interior y descalzo? ¿Alguien ha visto caminando a alguien en la calle en ropa interior y descalzo? Yo sí. Un domingo hace varios años atrás, nos preparábamos para venir a la iglesia y salimos de la casa. Y justo cuando nos estábamos subiendo al vehículo, venía caminando un joven como de 25 años, en trusa, descalzo, con una cara de vergüenza que no podía con ella. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No lo sé. Pero me puedo imaginar la vergüenza que se siente, que se puede sentir, tener que caminar hasta donde vas a ir, a donde vas a llegar, en ropa interior. El Señor dijo, así como mi siervo Isaías ha andado, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto? 3 años. En ropa interior y descalzo, como señal y simbolismo para Siria y Etiopía, de igual forma, dice, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria tomará prisioneros de Egipto y desterrará de Etiopía a jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y con las nalgas descubiertas. Así los que tienen sus esperanzas puestas en Etiopía y en la arrogancia de Egipto quedarán desmoralizados. Ese día los que viven en estas costas dirán, miren lo que le pasó a esos en quien confiaban y a los que corrían a pedir ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. Ahora, ¿cómo escaparemos? Fíjate lo que dice la Escritura. Un día Dios le dice a su profeta Isaías, a ver, Isaías, quítate toda la ropa, quédate en ropa interior, y 3 años vas a predicar la palabra así, para que la gente entienda lo que le va a suceder. Y él anduvo en ropa interior. Ahí en el versículo 4 dice que cuando se los lleven van a ir completamente desnudos. Ahora, si eso te parece extremo, y lo es, Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4 versículo 1 dice, Hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti, haz en él un dibujo de la ciudad de Jerusalén, construye una muralla alrededor de la ciudad y una rampa que llegue hasta ella, pon campamentos enemigos y rodéala con máquinas para derribarla, toma una lámina de hierro y colócala como si fuera una muralla delante de ti y la ciudad, fija tu mirada en ella y concéntrate. Así quedará sitiada la ciudad y serás tú quien la sitie. Eso le servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y carga sobre tú la culpa del pueblo de Israel. Todo el tiempo que estés atacando la ciudad cargarás con su culpa. Los años de la culpa de Israel son 390 días. Ese es el tiempo que cargarás con su culpa. Cuando termines deberás voltearte sobre tu lado derecho para que entonces cargues con la culpa del pueblo de Judá por 40 años. Un día representará un año. Deberás concentrarte en el sitio contra Jerusalén
levantar tu brazo en señal de castigo y profetizar contra ella. Te ataré con sogas para que no te voltees de un lado a otro hasta que haya terminado el sitio. O sea que 390 días del lado izquierdo, atado para que no se voltee, y otros 40 días del lado derecho, amarrado para que no se voltee. O sea, si quieres ver algo extremo, o sea, Dios con sus profetas era así. ¿Con qué? Más bien, ¿para qué? Para mostrarle a la gente. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Mézclalos en un recipiente y amásalos para hacer pan suficiente para los 390 días que estarás acostado. Cada día que permanezcas acostado comerás un pan, a una hora fija. Cada día comerás una porción de 230 gramos de pan, también a la hora fija tomarás medio litro de agua. Cada día hornearás un pan de cebada delante del pueblo, usando excremento humano como combustible. Luego el Señor añadió, así comerá el pan impuro el pueblo de Israel entre los gentiles con los que ha mandado a vivir. Y entonces el profeta dice, no, espérate, ya es mucho. Y entonces el versículo 14 dice, entonces exclamé, oh Señor Dios, no puede ser. Yo nunca he comido nada impuro, jamás he probado nada asqueroso, ni nada que algún animal haya matado. Desde que era niño y hasta ahora nunca he comido nada impuro. Entonces me dijo, puedes usar excremento de vaca en vez de excremento humano como combustible para hornear tu pan. Luego me dijo, voy a racionar los alimentos de Jerusalén y comerán con ansiedad y asimismo tomarán el agua que también voy a racionar. Que se espanten por la escasez de pan y agua, que se pudran debido a sus pecados. Entonces, a lo largo de la historia, Dios usó sus profetas para comunicar mensajes estratégicos y muy frecuentemente mensajes de dolor, sufrimiento y de manera muy explícitos. O sea que era algo que no era nuevo. Cuando llega este profeta Ágabo y toma el cinturón, ellos entienden lo que está sucediendo. Hechos 21:12. Cuando oímos esto, nosotros y los que estaban ahí le rogamos que no fuera a Jerusalén. Ahora ya le están diciendo no vayas. Pero Pablo contestó, ¿por qué están llorando? ¿Por qué me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por la causa del Señor. ¿Por qué golpean tratando de ablandar mi voluntad? Él les dice, deténganse. Mi determinación se está debilitando, mi voluntad se puede ablandar. Paren con eso. Reafirma su valentía en la convicción que él tiene y dice, no solamente estoy dispuesto a ir atado, sino a morir por el nombre de mi Señor. Porque ¿qué dijo el Señor? Será necesario que dejes todo, y si no estás dispuesto a dejar a tu padre y a tu madre y todo lo demás, entonces no eres digno de ser ¿mi qué? Mi discípulo. Creo que todos debemos estar dispuestos a pagar el precio. Híjole, pero es que a mí, ¿sabes qué? Pues la verdad es que a mí me gusta la comodidad. A mí la verdad es que no me gusta que me molesten. O sea, yo sí quiero ir a la iglesia y eso porque me gusta, o porque mi esposa no me esté diciendo nada, pero la verdad es que eso de pagar el precio como que ya está yendo muy... Pablo dijo, yo estoy dispuesto no solamente a que me lleven atado, sino estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar, estoy listo para morir. Él quería ir a Roma, ¿se acuerdan? Y no era
¿cómo se dice cuando ya no tienes ambiciones? No era conformista, sino que él quería ir a Roma y decía, voy a Roma y después voy a ir a España. Ahora, cuando a alguien lo llevaban a Roma preso, seguramente lo iban a torturar. Y a Pablo le cortaron la cabeza con una espada. Pablo dijo, yo estoy listo para morir. El problema que tenemos con el dolor y el sufrimiento no es realmente un problema con el sufrimiento o con el dolor en sí, sino más bien es un problema con la doctrina inadecuada de Dios. Lo voy a volver a decir, es una doctrina inadecuada de Dios, porque si tienes la doctrina adecuada de Dios, y ahí es a donde va a entrar el otro tema que yo te digo que va a venir a soportar a venir a darle peso a esto. Si tú tienes una doctrina adecuada de quién es Dios en las Escrituras, tú vas a poder decir, venga lo que venga a mi vida, yo estaré firme. Pero si no tienes una doctrina adecuada de Dios, entonces no quieres sufrir, no quieres padecer, te vas a desmoronar, te vas a romper ante cualquier ansiedad, ante el dolor, ante la muerte de alguien, ante la enfermedad de alguien, te vas a venir abajo. Y es por eso, porque la doctrina de Dios no la tienes clara. Porque Dios dice que Él no va a mandarte algo más fuerte de lo que tú puedas soportar. O sea, cuando digas, ya no aguanto más, Dios te va a dar una salida. Pero, ¿cómo? Yo quiero preguntarles algo, no tienen que responderme, pero quiero preguntarles algo. ¿Acaso ustedes creen que la vida en Cristo es miel sobre hojuelas? ¿Acaso ustedes creen que la vida en Cristo es no sufrir? ¿O acaso ustedes creen que dicen, es que a nosotros los hijos de Dios nos va bien siempre? Que me diga alguien que es cristiano, que desde que conoció a Cristo hasta el día de hoy no ha sufrido algo. ¿O acaso estamos exentos de la muerte carnal? ¿De la pérdida de alguien? No. Yo me acuerdo cuando mi suegro se enfermó y orábamos 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 y orábamos. No sanó. ¿Y acaso alguien podría venir a decirnos, es que les falta fe? Es que la vida así es. Por la vida vamos a tener muchas situaciones. Bueno, pero entonces, ¿cómo debo entender la doctrina adecuada de Dios para poder manejar este tipo de cosas? Déjame enseñarte 5 puntos para darle sustento a esto, de poder pagar el precio en cualquier situación. Esto se encuentra en Hebreos 12. El primero es entender la paternidad de Dios. Hebreos 12:7 dice, entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, debes entender algo. Cuando llegas con Dios como su hijo, Dios te dice, pásale. Entonces, caray. Muchos decimos o pensamos, no, Dios nos va a abrazar, nos va a cargar y nos va a decir, mi hijito, ¿dónde andabas? Te he extrañado tanto, te amo tanto. Sí, Dios nos ama,
Y la Biblia dice que Dios al hijo que ama, lo corrige. Hebreos 12:7. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si estás teniendo disciplina a través del sufrimiento, lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios, porque esa es la prueba de que Dios es tu Padre. ¿Sabías que Dios no disciplina a los no salvos? Por eso ves a la gente que prospera. Por eso ves al Chapo Guzmán que dices, no inventes cuánto dinero tiene ese hombre, o tuvo. O por qué mi vecino que es como es, y mira cómo trata a su esposa, y mira lo que hace, le está yendo tan bien. Y yo que trato de seguir lo que el Señor dice, trato de hacer lo que Él me manda, que soy recto, que cuido mi vida. Por más que me esfuerzo, por más que lo intento, no salgo adelante. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Por qué los incrédulos prosperan y los salvos parecen pasar por las peores pruebas? Es sencillo. Los no salvos prosperan. Puedes leerlo en los Salmos. Los no salvos prosperan. Y parece que no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está activo de manera diaria, disciplinándolos. Romanos 2 dice que les está guardando todo para el día de la ira. Dios los deja. ¿No quieres nada conmigo? Está bien, ándale pues. Y Dios los deja. Y prosperan y van. Y ahí es a donde yo te digo, hay tanta gente que tiene riquezas, y hay tanta gente que tiene tantas cosas y dicen, mira todo lo que he hecho. ¿Conoces a alguien así? Mira todo lo que he alcanzado, mira todo lo que he podido acumular. Cuando no entiende que Dios te da la capacidad, la vida, el intelecto, los talentos, la habilidad y todo, no para que te glorifiques tú, sino para que lo glorifiques a Él, para que le digas, mira, de todo lo que tú me has dado, Señor, todo lo he recibido de ti, ¿qué quieres que haga con esto? Y Romanos 2 dice que ellos están atesorando la ira para el día de la ira. Un hombre no salvo podrá pasar toda su vida sin una mala circunstancia, pero cuando muera, esa ira se ha de atesorar para ese día del juicio. Lo va a golpear con toda su fuerza. Por el otro lado, en la vida de un cristiano, Dios está tratando con disciplina, momento a momento, hora a hora, día a día, y entonces está activo en su vida. Y el mismo hecho de que veas que estas cosas suceden en tu vida mientras Dios te está dando forma a través de ellas, indica que le perteneces, que eres como un niño. Y así aceptas el castigo, la corrección, la disciplina de Dios como el carácter único de hijo de Dios. Algo que un incrédulo no tiene. Entonces, una gran indicación de que eres su hijo es de que estás pasando por esas situaciones y que Dios te está disciplinando. Ahora, tú quieres ver lo voy a decir con todo respeto, tú cuando veas a un niño que no es disciplinado, debes entender aquí que sus padres no lo aman. ¿Cómo puede ser? No lo aman. El padre que ama a su hijo lo corrige. Ahora, no somos los únicos, porque a lo mejor muchos de nosotros somos o tenemos tendencia a decir, ay, es que yo, si tú supieras, 1 Pedro 5:9 dice, resistan al diablo y manténganse firmes en la fe.
firmemente la fe, sepan que sus hermanos en todo el mundo, ¿cómo dice? Sufren igual que ustedes. Es difícil el camino de la disciplina. A nadie le gusta. Pero es necesario. Hace unos días veía yo en una publicación en el Facebook de unos niños que le pegan a sus mamás, no sé si la han visto. Unos niños que patean y le escupen y le pegan a sus mamás. Y los comentarios decían, a mí nada más préstamelo 5 minutos, a mí déjamelo 1 minuto, yo lo educo, a mí déjamelo. ¿Se acuerdan que hemos platicado que en estos últimos tiempos las cosas están cambiando aceleradamente desde hace algún tiempo atrás? Antes a los padres hasta le hablaban de usted, le besaban la mano. Antes, ¿qué le íbamos a tronar la boca a la mamá o al papá? Ahora hay que rogarle a los hijos, ándale, por favor, ve, te lo pido, mira, ¿qué quieres que te haga? En segundo lugar, vemos el amor de Dios. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Hace un tiempo estaba en una reunión y me decían, pero es que Dios no castiga. Dije, equivocado, Dios sí castiga. No, Dios no castiga, equivocado, Dios sí castiga. Hebreos 12:6 dice, el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Y ahí está el parteaguas, que se los he dicho muchas veces. En este mundo solamente hay 2 familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así, sencillo y pleno, así como es el blanco y el negro, así es. ¿En qué familia estás? Punto. ¿Quién es tu padre? Por eso te decía yo que siempre puedes saber cuando un niño no es amado, cuando no es disciplinado. Cuando los niños son disciplinados, es una muestra de que los padres los aman, porque se toman el tiempo. Ahora puedes responder a este tipo de disciplina de 2 maneras. Puedes aprender de ello o puedes preocuparte por ello. Puedes decir, oh Señor, no sé lo que me estás enseñando, pero quiero aprenderlo. O puedes preocuparte, estar en ansiedad, como muchos que conozco, como mucha gente que conozco, como me ha pasado a mí también en muchas ocasiones, que te truenan los dedos y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hasta que te cae el 20 y dices, bueno, a ver, si esto es voluntad de Dios, entonces se va a hacer sí o sí, o no se va a hacer, porque Dios así lo determina. Pero ¿qué ganas con preocuparte? Decía hace rato, Ale decía y comentaba que le decía a una persona, ¿qué ganamos? Mateo 6:27, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir 1 hora a su vida? No se puede. Por más que te preocupes. ¿Puedes cambiar tus circunstancias preocupándote? No, es inútil. ¿Pero qué ganas? Se te cae el cabello, te duele la espalda, te dan dolor de estómago y miles y miles y miles de otras cosas.
Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias precauciones. No, sí, precauciones. Preocupaciones, perdóneme. Sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. ¿Te ha pasado? De repente a mí me ha pasado. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Espérate, pues si todavía ni amanece, ¿qué tal si nos morimos ahorita en la noche? ¿No? Si amanecemos, que el Señor nos dé su gracia y su favor para ver cómo le hacemos mañana. Hoy, ¿qué caso tiene? Hay que esperar en el Señor. Basta el día su propio afán, dice otra versión. Mateo 6:28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero mañana será quemado en el horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Tercer punto. La sabiduría de Dios. Para entender cómo vamos a poder pasar por estas situaciones, cómo vamos a poder decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a pagar lo que sea. El amor de mi Padre, el amor de Dios, la disciplina de Dios, la sabiduría de Dios. Hebreos 12:10, nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. ¿Cuántos entienden que Dios es lo suficientemente sabio para saber qué es lo que tú y yo necesitamos? Porque a veces tú podrás estarle diciendo a Dios, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto. Y Dios dice, no. Porque tú no ves, y perdóname, y yo también, no vemos más allá de nuestro... ¿O tú sabes qué va a pasar mañana? Tú y yo no sabemos qué va a pasar en una hora. Dios Padre nunca se equivoca. En cuarto lugar, la disciplina de Dios. Hebreos 12:9, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Debemos inclinarnos ante su autoridad sin rebelión, someternos voluntariamente a Él. Él sabe lo que está haciendo. Incluso el dolor que te llega viene directamente, escucha, a través de la concesión de Dios. Incluso el dolor que vas a sufrir cuando pierdas a alguien amado es porque Dios así lo determinó. Ay, Señor, pero tú sabes que... ¿Acaso Dios no tiene el control? Amós 3:6 es un profeta menor del Antiguo Testamento. Si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no es para alterar a la gente? Si ocurre un desastre en la ciudad, ¿no es porque el Señor lo ha mandado? Dios no es un espectador. Todo lo que llega a tu vida pasa ante Dios. Él no está al lado de los acontecimientos, Él no está detrás de los acontecimientos, Él está en ellos. Y esa es la única forma de verlo. Dios es soberano.
Así que cuando suceda lo que suceda en la vida de nosotros, si tienes bien firme de lo que estamos hablando, que es lo que dice la palabra de Dios, de quién es Dios para ti y cómo debes verlo, venga lo que venga. Hebreos 12, el último. Tenemos que ver el sufrimiento a través de los ojos de la santidad de Dios. Hebreos 12:10, nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y comenzamos a vivir como debe ser. Entonces, en el sufrimiento, todo es cuestión de cómo ves a Dios. Si ves a un Dios que es un Padre que te ama, que es sabio, que tiene autoridad, que es santo y que está realizando todas estas cosas para que pueda ser conformado a la imagen de Jesucristo, entonces puedes ver el sufrimiento de una manera positiva y entiendes Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Este es uno de los tantos versículos sacados de contexto para decir, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Lo he visto muchas veces. Ahora regresemos a Hechos 21. Pablo dice, mira, estoy listo para no solamente ser atado, sino también para morir por el nombre de Jesucristo. Hechos 21:14, nosotros no pudimos convencerlo de que no fuera a Jerusalén, entonces dejamos de rogarle y dijimos que se haga la voluntad de Dios. Pues claro. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Jesús dijo en el jardín, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el final de todo. Señor, tú sabes lo que haces. Le están diciendo, no vayas, no vayas, no vayas. Y Pablo dice, sí voy, sí voy, sí voy. Están discutiendo, sí, no, y al final dicen, ok, que se haga lo que Dios quiera. Es que así va a ser siempre. Dios va a hacer su voluntad siempre. Él es soberano. Incluso en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 3:18, Samuel le dijo todo a Elí sin ocultarle nada, y Elí, que era en ese momento el sacerdote, dijo, Él es el Señor, que haga lo que le parezca mejor. Pues claro, pues Él es Dios. El valor de la convicción conoce su propósito, no puede ser desviado y paga cualquier precio. Y por último, y de manera muy sencilla, ya para terminar, ya para cerrar, el valor de la convicción afecta a los demás. Hechos 21:15. Después de esto nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Se fueron de todos modos. Pero mira lo que dice el versículo 16. Algunos seguidores de Jesús, que eran de Cesarea, fueron con nosotros y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre de Chipre que también era seguidor de Jesús desde hacía varios años. Nos llevaron a su casa para que nos pudiéramos quedar ahí. ¿Sabes lo que pasó? Que Pablo, con esa convicción, inspiró a otros. En lugar de gemir y llorar, vieron su valentía, fueron marcados por él. Él sabía que iba a prisión, él sabía que iba a sufrir, y aún así fue y estuvo dispuesto. Ese es el liderazgo, ese es el ejemplo del líder. Termino con una anécdota que leí que me gustó. En alguna ocasión la historia nos marca que dos reinos se iban a enfrentar. Un rey tenía 3,000 soldados y el otro rey joven tenía solamente 500. Cuando el rey que tenía 3,000 soldados vio
la discrepancia de números, mandó un emisario al rey con menor cantidad de soldados y le dijo: estimado rey, traigo mensaje de nuestro rey para decirte que si tú estás dispuesto, no entremos en batalla y salvemos la vida en ambos lados. Si quieres rendirte, te trataremos con misericordia. A lo que el joven rey respondió, mandó a traer a 2 soldados y a uno de ellos le dijo: saca tu daga y clávatela al corazón. A lo que inmediatamente el soldado hizo y cayó muerto. Al otro volteó a verlo y le dijo: quiero que corras y te avientes por el precipicio. A lo que el soldado salió corriendo y se aventó por el precipicio. Y entonces el joven rey se volteó a ver al emisario del rey enemigo y le dijo: quiero que regreses a ver a tu rey y que le digas que tengo otros 500 hombres igual que estos. Estamos dispuestos a morir por todo. La valentía, el coraje, la convicción, la determinación se contagia. Hay que seguir adelante, a pesar de cualquier situación. Porque los que vienen detrás de nosotros nos están observando. Así que en el momento que quieras tirar la toalla, en el momento que digas que ya no aguanto, ya no soporto, ya no... Tienes que doblar tus rodillas. Tienes que orar. Tienes que pedirle ayuda a Dios. Amén. Inclina tu rostro y oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por este tiempo en tu palabra. Estamos bien sabidos que en este andar por este mundo, Señor, la vida no es fácil. Sin embargo, nos alegra tanto escuchar tu palabra y entender que tú tienes cuidado de nosotros. Tal vez, Señor, la vida que nos depara de aquí hasta que tú nos llames a cuentas no sea lo que hemos soñado, no sea lo que hemos anhelado en cuanto a placeres o comodidades. Pero lo que hoy hemos aprendido es que venga lo que venga, Señor, contigo, si estamos ciertos, si estamos seguros de que somos tus hijos, no estaremos abandonados. Y no nos mandarás pruebas que no podamos soportar. Muchas gracias por tu cuidado, por tu bendición. Muchas gracias porque eres justo y fiel y bueno. Recibe toda gloria, Señor, y toda honra. Ayuda a mis hermanos en las empresas que ellos emprenden, en todo lo que ellos hacen día a día. Aquel que es trabajador independiente, aquel que es empleado de alguna empresa, aquel que está batallando todo el día, todos los días por salir adelante de manera digna y sincera y honrada. Bendícele, ábrele puertas. Aquel que se está esforzando por servirte y por obedecerte, Señor, bendícele y ayúdale y levántale y rodéale con tu favor y tu gracia. Si en algún momento hemos pensado, Señor, tirar la toalla, perdónanos y ayúdanos. Infunde en nosotros ese fuego, ese fervor, ese valor de seguir adelante. En Cristo Jesús.